Cuando tenemos un familiar enfermo, que bueno, ha venido arrastrando por una enfermedad mucho tiempo, hay enfermedades pues que son crónicas y que vienen de verdad arrastrando a veces hasta por años. Entonces, cuando ya llega a una etapa pues que la enfermedad ya está por culminar, porque hasta las enfermedades tienen su tiempo de caducidad, digo yo, ya llega un momento que el cuerpo se debilita, pues que la persona ya no puede sostenerse de pie, que ya no puede visualizar muchas cosas porque la visión se le agota, su parte mental pues se va apagando, ya no se va a acordar de muchas cosas, pues ya va a tener como un poco de amnesia de repente, sus piernas, pues sus extremidades van a estar un poquito más cansadas, más agotadas, más el dolor le va a venir pues paulatinamente. Entonces ahí viene pues que ya la enfermedad está como ganando batalla, pero cuando es una enfermedad porque ya no tiene, que no se lo puede operar, que ya dice, bueno, hemos agotado todos los recursos, dice el familiar, pues los familiares gastan mucho dinero en tratamiento, cambian a un médico porque de repente dice, pues este médico que le tocó primero no es tan bueno. A veces el familiar piensa que es incapacidad, pues falta de profesionalismo de un médico, y a veces no se dan cuenta que no es el médico, sino que es la enfermedad, la batalla de la enfermedad contra el paciente, pues que ya no da más. Entonces cambian de médico. Ay, Dios mío, perdón, estoy en esta calle bendita que no me deja en paz. Bueno, cambian de médico constantemente porque viene un médico, bueno, un profesional, él da todo de sí, pues, y el paciente no reacciona con el tratamiento y con la forma de que está empleando su medicamento. Bueno, viene otro, pues no funcionó ese, viene otro, viene con otras técnicas, con otros métodos para poder pues curar al paciente, pero ya se dan cuenta que no da, y ya pues toman la decisión pues de internarlo, de llevarlo a un centro médico, sea clínica, hospital, lo que sea, donde esté sus posibilidades económicas, lo internan al paciente, a su familiar. El familiar pasa días, semanas, meses, y hay enfermos que, aunque usted no lo crea, pues el que lo ha pasado lo sabe, que pasan años. Ha habido pacientes que pasan 1 año, 2 años en un centro de médico porque están entubados, le ponen un tubo, ya no pueden respirar, sus pulmones ya no dan más para una respiración natural, así que toma la decisión pues de conectarlo y de ponerle respiración artificial, que por medio de los tubos, por medio de sonda, pasan sus alimentos por medio de sonda, todo líquido. El paciente se adelgaza, llega un momento que el paciente ya no puede más, pues ya está prácticamente inconsciente. Cuando llega el momento, pues que ya ha pasado el tiempo y el paciente no reacciona a medicamentos, rechaza, el organismo rechaza porque ya su organismo está colapsado, pues los pulmones, los riñones, el hígado, el corazón, ya el corazón no bombea mucho la sangre que bombeaba antes. Es duro para un familiar tomar la decisión de desconectar a su familiar, porque ya cuando han agotado mire, eso pasa cuando han agotado todos los recursos, que ya no hay dinero, hasta el familiar se enferma porque tiene que estar ahí cuidando a su paciente, a su familia, tiene que quedarse ahí. Prácticamente él lleva su vida al hospital, cambia su estilo de vida, tiene que llevar una dieta, y a veces el familiar ni come porque todo lo que come le provoca dolor, malestar en el estómago porque está angustiado. Una persona con angustia, con dolor, la alimentación es un veneno para esa persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene el médico, pues ya ve el tiempo que ha pasado, pues y hay que tomar una decisión. Entonces el médico habla con su familiar, le dice, mire, tiene que tomar la decisión de desconectarlo ya porque ya no respira, su corazón está funcionando por el tubo de respiración, ya su corazón ya no está cansado, ya está lento. El familiar internamente sabe que está mal, sabe que va a morir, él sabe que va a morir, aunque él ya no hable, ya no puede hablar, él está escuchando a sus familiares porque están hablando, están llorando, porque el peor error que puede hacer un familiar con un paciente terminal es llorar, pasarle toda su angustia a su enfermo, porque él está escuchando. Entonces él también se enferma más, se consume más. ¿Y qué es lo que piensa él en su interior?
Es mejor estar muerto que estar escuchando, por decir, a mi mamá o a mi esposa o a mi tío o a mi tía, como escucharlo, como lloran, como sufren de ver que y se sienten incapacitados de salvarle la vida. Viene el médico, pues ellos le llaman sedación paliativa. Si es que no estoy pronunciándolo mal, paliativa. Porque ellos no pueden decirle, bueno, que yo creo que en algunos países pues eso es todavía penado, porque las leyes pues no entienden pues que eso es, como le explico, bondad. Porque yo les digo una cosa, que para un familiar no es fácil decirle, ¿sabe qué? Yo mate a mi familia, mate a mi papá, mate a mi familiar. No es fácil, porque están tomando, o sea, ellos de coger, sacarle el tubo y así desconectarlo. Señores, no es fácil, porque prácticamente están matando a su familiar, pero qué más pueden hacer? Díganme ustedes. Si su familiar ya está vegetal, ya está muerto, prácticamente ya está muerto, está vegetando en una cama y sus familiares están gastando el dinero que no tienen, hipotecan su casa, venden su alma para poderle salvar la vida, pero cuando ya la enfermedad ha avanzado y ya está ahí encima, ¿qué pueden hacer ellos? Tienen que tomar la decisión de desconectarlo, pues, ¿cachai? Es algo humano, desconectar a un paciente terminal que ya no puede soportar más los pinchazos y estar con todo ese medicamento día y noche. Eso es bondad, eso es amor. Eso no es maldad, eso no es crueldad, eso no es decir, bueno, lo voy a matar. No, ellos agotan todos los recursos posibles que existan. El médico les da alternativa. Pero cuando ya ve el médico que ya no tienes, y está viendo a su familia que están sufriendo, eso es bondad, eso es humanidad, señores, es humanidad. Eso no es maldad. Maldad es tenerlo ahí por cuántos años más, 2, 3 años, que ya hasta cuando ya realmente el paciente ya esté pudriéndose, que comience a apestar. No, señores, eso es amar a su paciente que están en las últimas condiciones. Cuando el familiar del paciente pues ya realmente ve que no puede, pues él habla con el médico, pues le da la autorización, pues le firma un documento que el médico está autorizado pues a desconectarlo. Entonces, eso es otra cosa, eso ya no es un crimen, ya no es un asesinato, como yo he escuchado mucho en muchos diagnósticos por ahí y rumores que dicen que cuando desconectan a un paciente eso es un crimen. No, señor, eso no es un crimen. Crimen es tenerlo ahí padeciendo día y noche, y crimen es tener a su familiar muriéndose junto con él.